Muy bien. Ahora le vamos a dar funcionalidad a, a nuestro menú. Yo espero que hayas hecho lo que mencionamos anteriormente, por si acaso. Vamos a ver si lo hiciste bien. Debiste de haber puesto esto. Menú opciones, menú opciones, menú opciones. Y haber creado esa función al final acá, ¿verdad? Menú 1 opciones se llama. Y haberle puesto dentro las opciones que quieres mostrar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner a trabajar esto aquí. Aquí vamos a poner a trabajar lo que nosotros queremos que esto haga. Si tú te fijas, estamos trabajando mucho con funciones para poder organizar nuestro código. Ok. Vamos a trabajar primero con clientes. Vamos a empezar inmediatamente. Tengo el menú 1, tengo a clientes, menú clientes, es lo que quiero que, eso es lo que muestre. Si no, si me da el espacio, bueno, me debe de dar. Voy a colocar aquí, que es lo que yo quiero. Aquí no, usted me va a mostrar el cliente, porque este es el menú principal. No, aquí no quiero que haga nada en esta parte. Porque aquí esto me va a llamar el menú cliente, ¿verdad? Y este es el menú producto. Entonces, dentro de cliente, aquí menú, dentro de la función menú cliente, que vamos a colocar, va a mostrar nuestro menú, dice aquí agregando cliente, y voy a poner una función nueva que la voy a llamar así mismo, agregar cliente. Agregar cliente. Eso es lo único que lo vamos a poner. Entonces vamos al final y voy a agregar otra función. Otra función nueva. Para que no te pierdas, vamos a colocar esta línea y voy a poner aquí, ¿cómo le pondríamos? Voy a ponerle cuerpo. Y aquí a esto le voy a poner opciones de menú. Opciones de menú y cuerpo. O sea, en cuerpo, aquí ya esta parte son los menús. En sí, no lo voy a poner nada, simplemente para dividir esas dos partes. Aquí en cuerpo vamos a colocar, como dije, una nueva función y el nombre que le puse fue agregando cliente. Vamos a confirmar si agregando cliente, todo pegadito. Agregar cliente. Entonces voy a seleccionar aquí y vengo a agregar cliente y elimino esto que no lo voy a utilizar. ¿Qué voy a utilizar para agregar el cliente? Yo quiero agregar el cliente, pero ¿a dónde lo voy a agregar? Simple. Vamos a agregarlo a una matriz. El cliente debe tener varias opciones que yo quiero agregar. Entonces, yo quiero agregar ese cliente a una matriz. Vamos a empezar creando un for. Un for. Aquí. Y dentro de ese for, sabemos que como es una matriz, vamos a agregar otro for. Entonces a los dos for vamos a comenzar a trabajar. No. Ese for puede tener muchos registros. En nuestro caso no va a tener tanto. Vamos a ponerlo tipo short. Vamos a ponerlo i igual 0. Entonces aquí vamos a llamar a i. Tenemos que declarar la matriz cliente. Vamos ya, ¿cuántos clientes puede tener? Puede tener mucho. Pero en este caso, para no ponerlo short, puede ser long también. Para el ejemplo, short, cliente. Bueno, antes de poner esto, vamos a poner aquí clientes. Igual new, short. Y aquí tenemos por ahora esto realizado. Me falta la cantidad que se le va a agregar. En este caso, vamos a poner que fila, yo voy a agregar fila y columna, ¿verdad? ¿Cuánta columna va a contener? Vamos a ponerle que va a contener un número que va a incrementar el nombre y la edad del cliente. Serían 3.
Entonces, para eso, 1, 0, 1, 2. Recuerda que estas son las columnas. Mi columna 1, que va a llamar la primera columna, la segunda y la tercera. Aquí, en esta parte, vamos a ponerle entonces la cantidad de fila que debería de tener. Muy bien. En este punto, lo que vamos a hacer es, aquí, en esta parte, agregar lo que es el tamaño. Ya tenemos ahí agregado uno, que es el 2, ¿verdad? Como pudiste ver ahí en esa parte. Y aquí tenemos lo que es unos for que hemos agregado. Con un for interno. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí ahora? Como dije, voy a terminar de completar esta parte. Déjame ver. Bueno, aquí yo puse short. Pero como van a ser varios datos de cliente, de tipo entero no sería recomendable. Vamos a poner de tipo string, lo que vamos a pasarle. Y aquí también, de tipo string, lo que vamos a pasarle. Entonces la matriz la vamos a llenar con datos de tipo string. Ahora, el tamaño, como son varias filas, yo voy a crear una variable, que esa variable, mientras yo ya me agregue un cliente, debe de aumentar. Como esa cantidad de fila puede ser, si fuera un programa de verdad que estuviéramos haciendo, debería ser un dato de tipo entero, obligatoriamente, para que tenga muchos valores. Pero en esta ocasión, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar, vamos a poner un dato de tipo, por ejemplo, voy a ponerlo aquí. Voy a poner un tipo short. Sí, short. Pudiera ser long, pudiera ser int, pero voy a tomar un short. Filas, lo voy a llamar filas. Y lo voy a inicializar en 0 porque yo quiero que cada vez que ejecute el programa, bueno, aunque si no le ponga como quiera, pero se va a inicializar en 0 esa variable. Esa variable fila la voy a poner acá. Vamos a ponerla acá. Filas. Tengo aquí que debo de hacer tengo que convertir fila de tipo static para poder utilizarla aquí adentro. Eso es un tipo de dato. En el curso no hablamos de ese tipo de datos. Bueno, no es un tipo de dato en sí. Eso es una forma. Eso se va a ver ya en base de datos, en programación avanzada o intermedia. Se puede tocar mucho ese tema. Pero por ahora, esta palabra que se llama static, no, tú tienes por qué volverte loco porque funciona, porque está ahí por ahora. Si el sistema te lo pide que hay que ponerla, simplemente lo pone. En este caso yo lo voy a poner, o se va a poner, porque yo quiero que esa variable me pide que sea así para que sea vista aquí adentro. Entonces utilizamos static. Si tú te fijas, lo podemos utilizar esa palabra en la variable y la podemos utilizar aquí en las funciones. Bien, yo dije que las funciones deben de llevar esta palabra obligatoriamente para que sea llamada por sí sola, o sea, llamarla así como yo la estoy llamando acá, donde quiera. Y aquí es la variable para que pueda ser reconocida en una parte que es local o que está privada. En este caso, como yo estoy llamando esta variable desde acá adentro, como este es static, por eso me dice, mira, tú vas a llamar una variable de fuera, debe ser static obligatoriamente. Pero no vamos a entrar en detalle con eso por ahora, simplemente vamos a ponerlo. Entonces ahora yo quiero que fila inicia en 0, esa es la primera fila, por supuesto. Es el primer tamaño que contiene, ¿verdad? En este caso yo pudiera declararlo y ponerlo ahí mismo, pero ya la variable fila, se supone que cuando yo inicio el programa va a estar vacía, va a estar vacía la matriz, o sea que no importa, que no me interesa, no me importa que esté lleno antes. En este caso, lo que vamos a hacer es que aquí yo voy a poner en esta parte, fíjate lo que estoy haciendo. Voy a poner aquí menor, filas, punto y coma, y más, para que aumente. Y aquí vuelvo a repetir lo mismo. Pero le cambio la variable en vez de short, pongo J.
J. Y aquí en filas, yo pudiera poner esto para hacerlo más directo. Lo más recomendable sería, vamos a poner aquí un número de tipo short, una variable llamada col, de columna, que inicie en 2. Por si acaso en algún futuro quiero cambiarla, ¿verdad? Se me haga más fácil. Entonces aquí vengo y digo col y lo inicio en 2. Entonces aquí pongo call, que es esta, como puedes ver, lo que he hecho es esta variable que está aquí, la he puesto aquí y la he puesto aquí. Es la misma variable. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, ya lo hice así y la he colocado. Ahora yo lo que tengo que tratar es de solamente por fila, por el tamaño. Vamos a ver a qué me refiero. Yo tengo aquí filas y yo quiero que fila, luego de que yo ejecute eso y sea llamado, y al finalizar voy a poner aquí filas, va a ser igual a filas más 1 para que aumenten 1. O sea, eso significa que va a tener un tamaño de más, pero va a estar vacío. O sea, cuando tengo un tamaño de más, entonces yo voy a poder aquí agregar la información. Aquí tengo que hacer un cast a short. Vamos a añadirlo acá short porque tengo una variable de tipo entero que es esta. Recuerda que el sistema reconoce eso como un entero. Aunque fila es short, reconoce esa i que tenemos ahí, ese 1 lo reconoce como entero. Y estos dos son short, pero para que no haya un problema, el resultado de la suma de esos dos y se vuelve aquí como un short y no un tipo entero, por eso debemos de castearlo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí ahora es colocar filas y la posición de la cantidad de columnas que yo quiero que contenga. Entonces, aquí yo quiero que en la fila 0, columna 0, me va a guardar un ID. Ese ID va a ser un número que va a incrementar empezando por 1. Yo voy a poner ese ID porque ese ID va a tener que aumentar siempre dependiendo de la cantidad. Lo voy a poner fuera. Para eso vengo aquí y digo static. Voy a utilizar en este caso un byte porque es una prueba, es pequeño. Si fuera un proyecto más grande, pudiéramos utilizar un int porque la cantidad de fila puede ir por los 32.000 o millones, algo así. Entonces en este caso vamos a utilizar byte. Vamos a ponerle el nombre ID a sí mismo. Y quiero que inicialice en 0. Cada vez que yo inicie el programa, va a inicializar en 0 el ID. Entonces aquí va a ser igual. En esa posición vamos a guardar el ID. Pero el ID ahí inicia en 0. Por lo tanto, yo antes de guardarlo, vengo aquí y digo ID más para incrementar. Entonces, a ver, aquí yo creé una variable tipo byte de crear el ID. Aquí incremento el ID en 1 y aquí ID va a tener un 1 que se va a guardar en esta variable, pero aparentemente debo de castearlo. Sí, vamos a ver, aquí tenemos una advertencia, un error, dice que lo cambie a string. Ok, dice que cambie ID a string, pero no puedo porque ID. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer en este caso? Si no puedo cambiarlo, puedo convertirlo. Podemos utilizar, por ejemplo, string punto. Recuerda que así podemos convertir un tipo de dato. String value of. ¿A quién yo voy a convertir? ID. Ahí convertimos ID. Fíjate, ahí se fue el error. ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Con esta función, esta parte aquí, acabamos de convertir ID a string sin tener que cambiarle el tipo de dato byte que teníamos aquí arriba. O sea, aquí es byte. Si lo dejábamos sin esto, me va a decir, mira, cámbialo. No, yo no quiero, yo lo que quiero es convertirlo. O sea, nada más en este momento
se va a convertir a string ID y se va a guardar en fila. ¿Qué fila? Si tú te fijas, clientes, perdón, aquí, en cliente de tipo string. Entonces, en ese caso, lo guardamos ahí. Ya ahí se va a guardar, con eso se está guardando el ID. Ahora, ¿qué yo quiero guardar aquí en fila? En la posición 1. Voy a guardar el nombre. No tengo el nombre, no tengo esa variable. Como el nombre puede cambiar, o sea, no va a ser algo fijo que se va a acumular, sino que dependiendo cada vez que yo lo solicite se va a guardar. Lo puedo declarar aquí adentro. Puedo declarar una variable de tipo string llamada nombre. Esa variable de tipo string llamada nombre que tenemos ahí, vamos a declarar, voy a poner esto, vamos a ir bajando para que, tipo scanner, un escáner, lo voy a llamar leer, un objeto siempre me va a ser utilizado. Tenemos aquí con ese escáner tipo leer, voy a poner aquí, ok, scanner, y aquí voy a poner system.in. Ok, me falta el new, debemos de escribirlo de esta manera, ¿verdad? New scanner, y aquí tenemos el leer. Entonces aquí, en esta parte, yo pongo leer.nets. Y aquí vamos a poner un system.out.format, y aquí yo voy a poner lo siguiente. Vamos a poner, escribe un no, aquí no necesitamos el format porque no vamos a utilizar variables, mala mía. Aquí podemos poner un print normal, un print ln. Recuerda que el format lo vamos a utilizar cuando vamos a utilizar variables, y eso en este caso no lo necesitamos. Entonces utilizamos sí un print l, escribe un nombre. Perfecto. Simplemente copio lo demás, vuelvo y pego. Mira, lo estoy poniendo ahí. Bueno, dame separarlo un chin para que puedas verlo. Aquí. Aquí tenemos escribe un nombre. Escribe un nombre. Esta parte lo puse mal aquí. Esto iría aquí debajo. Y este pertenece a este. Y este pertenece, ahora sí. Escribe una edad. Entonces aquí, edad, podemos dejarlo en cadena, porque en texto. Sí, porque acuérdate que cliente es un tipo de dato. Esto lo vamos a guardar en el doble, cambiamos dos. O sea, recuerda, columna 0, columna 1, columna 2. Recuerda que la columna 0 va a ser el ID, columna 1 va a ser el nombre, y columna 2 va a ser por ejemplo, la edad. Y esto va a ir aumentando. Cada vez que ingresemos un número, después va a aumentar, y así sucesivamente la cantidad de fila va a ir aumentando en cada vuelta. Y vamos a ver cómo funciona hasta ahí. Pero antes de ver cómo funciona, tenemos que agregar. Tenemos que agregar la parte de mostrar en pantalla. En esta parte vamos a poner system.out.format, y aquí vamos a poner déjame ver, bueno, sí, lo puedo dejar así. Vamos a dejarlo así, y simplemente son string lo que se va a mostrar. Todo va a ser string. Como es string, uso %s, y aquí, déjame ver, aquí vamos a colocar ahí clientes, la matriz. Entonces yo quiero que me muestre lo que contiene la matriz en ese momento. Aquí vamos a poner i y j. Entonces me lo va a mostrar. En este caso vamos a ver cómo se ve hasta ese punto. Aquí en esta parte que está esa advertencia, es como que si no se estuviera utilizando.
todavía. Lo estamos guardando en nombre, pero pusimos una variable nombre, pero esa variable nombre realmente no la estamos utilizando, por lo tanto podemos quitarla. La voy a comentar por ahora. O sea, comentada significa que no va a ser necesaria, porque pusimos directamente, yo la había puesto con la idea de utilizarla, pero aparentemente no la llegamos a utilizar. Entonces, vamos a ejecutar eso. Vamos a ver qué nos da. Recuerda que en agregar cliente que estamos. Y vamos a ver cómo nos funciona. Vamos a ver. Tenemos aquí clientes, opción 1. Opción 1. Agregar clientes. Ok, tenemos un error. Ok. En este caso, ahorita, yo voy a declarar esto porque lo habíamos declarado dentro. Podemos sacar esto. Voy a quitar esto de acá. Esto vamos a sacarlo de aquí y lo vamos a poner fuera. Vamos a hacer la declaración fuera porque yo quiero que sea una sola vez. Ya eso del static para por ejemplo, para la fila, bueno, no lo tenemos que dejar porque estamos utilizando fila adentro. Pero sí hay que convertir en static cliente o ponerlo dentro de un try catch para evitar ese error. Vamos a ponerlo así, como agregarle el static, porque acuérdate que había dicho que si vamos a llamar una variable de fuera dentro, que es dentro de una función que tiene esta palabra, hay que colocarle este static delante para que sea reconocida. Aquí me dice que la cambie. ¿Por qué me está pidiendo que cambie a columna aquí, a static? Porque estoy asignándola a otra variable que de tipo static, la información. Entonces por eso el sistema entiende que debe de ser también de ese mismo tipo. Vamos a agregar el static. Ahí agregamos el static, fíjate. Esa palabra reservada del sistema que le da apertura abierta, que se utiliza para muchas cosas más, pero no vamos a entrar en detalles ahora, sino en otros temas. Tú puedes tocar ese, para qué más se usa eso. En otros cursos, etcétera. Entonces, hemos declarado esto aquí. Déjame ver esta parte que creo que la podemos dejar aquí adentro también. Vamos a ver si la podemos sacar. Sí, lo sacamos, pero me va a decir lo mismo, que convierta a static, porque lo estoy utilizando dentro. Fíjate cómo, ¿verdad? Perfecto. Ahí hemos utilizado eso fuera. Esto puedo declararlo. Yo lo declaré aquí, pero esto déjame ver. Cliente es lo primero. Mira, tenemos menú producto todavía. Menú cliente. Pero estos son los primeros que estamos trabajando para agregar información. O sea, lo puedo dejar ahí en la inicialización del cuerpo. No te preocupes, que ahorita tú vas a poder copiar todo esto. Entonces, vamos a ver. Ahí tenemos fila y columna para trabajar con esto. Entonces, yo quiero que voy a asignarle una cantidad. Yo quiero que fila inicie en 0, pero voy a hacer una cantidad de filas que va a tener mi arreglo cuando se inicialice. Vamos a ponerle 20 filas. Y columna va a ser la cantidad de columnas que están aquí. Entonces, voy a colocar, como dije, voy a hacer la prueba. En vez de colocarlo así, vamos a colocar un system out print aquí. Y aquí simplemente le voy a poner un ID, nombre y edad. Y le voy a poner un espacio, aunque el tamaño puede variar, pero para eso simplemente le dejo un espacio suficiente. Lo cuento con el tab, con la tecla tab, dos veces, y dejo ese espacio. La edad, como no es muy grande, le dejo 1. El ID no es muy grande, como dije. Aquí, después le dejo 1. Y ya entonces aquí, simplemente yo conté 2,
Entonces, como el tamaño de esto no va a ser variable, bueno, sí va a ser variable porque va a estar, pero esta parte aquí, demasiado ancho. Hay que ponerlo todo del mismo tamaño. Vamos a usar mejor los espacios, por ejemplo. Vamos a contar espacio. 1, 2, 3. Aquí vamos a poner 3 también. 1, 2, 3. Y aquí 3. 1, 2, 3. Y aquí dejamos 3 también. 1, 2, 3. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a ejecutar. Mira ahí, sale de edad. Pero sale antes de solicitar. Tiene que ser, en este caso, tiene que ser abajo. Esto hay que ponerlo aquí. Vamos a ejecutar de nuevo. Opción 1, opción 1. Agrego. Bueno, no está muy bien en este caso. Y ahora, para que funcione de esta manera, bajo esto aquí, para quitar ese null de ahí y que se muestre desde el 1. Como estamos utilizando, ¿verdad? Opción 1. Ahí está más o menos. Más o menos. Más o menos, pero no se mostró porque no aumentó porque no aumentó. Fíjate cómo eso lo podemos resolver lo del null. Podemos resolverlo de la siguiente forma. Ponemos aquí, si lo que entra aquí, porque los campos supuestamente deben ser obligatorios, ¿verdad? Vamos a ponerle que si es igual a nulo, que continúe. Que continúe. Igual. Aquí tenemos el if. Entonces, si es igual a nulo, que utilice esto continuo. Acuérdense que el continuo hablamos de él, que lo que hace es que esto no se va a ejecutar y va a volver aquí. Vamos a ver. Coloco lo que sea y fíjate, ahí no me mostró. Lo que hizo fue que me dejó un espacio y no me mostró el null. Porque cuando vio que el campo ID inmediatamente era null, entonces lo que hizo fue que se ejecutó ese continuo. Y como dije, el continuo lo que hace es que evita que el programa continúe hacia aquí abajo. Entonces lo que hace es que desde aquí mismo vuelve aquí al for. Eso es lo que hace. Bueno, prácticamente ahí ya sí no está funcionando mejor de lo que podíamos esperar. Lo que es nuestro programa, ¿verdad? Y esto va a cambiar de acuerdo a lo que escribamos. O sea, que no va a ser muy perfecta porque es una tabla a nivel de consola y no le estamos dando mucho énfasis. Voy a colocar esto, lo vamos a quitar de acá para que puedas ver esto que lo habíamos hecho antes también. Entonces ahí, si tú te fías, esto abre aquí, es la llave de agregar. O sea que todo lo que tú tienes que tratar de entender y copiar es prácticamente desde acá, todo lo que tenemos aquí adentro, esta parte. Eso que está ahí, que tengo sombreado, míralo ahí, es lo que va dentro de la función agregar, y esto que está acá, que lo hicimos fuera para que pueda ser llamado. Eso lo colocamos fuera, como puedes ver, y esa parte de acá es lo que tú tienes que copiar para que te funcione y puedas probarlo. Pausa el video, copia esto, que es la parte de agregar el cliente. Ahí mismo lo estamos viendo en este caso, pero no importa, porque lo estamos
lo estamos agregando. Ahora vamos, en el próximo, vamos a ver cómo verlo.